¿Estamos? Hola, buenas Hola. noches. Bienvenidos de nuevo. Hemos vuelto Sí, después del de verano. vacaciones. Sí, nos reiniciamos hoy, Sí. este año con los nuevos temas. Saludos a todos los que se están conectando, esperando el tema. De Venezuela ya empezaron a conectarse. Sí, todos para la sanación. Andrea Empezamos también. este año de crecimiento y de sanación y empezamos este año. Vamos a empezar a sanar las alergias. Hoy, Jimena nos va a hablar sobre las alergias y su origen emocional, de dónde vienen y cómo las podemos sanar. Así que todos los tratamientos. ¡Ay, qué lindo! Muchos likes y corazones. Miren, qué bonito se ve. Colibrí, qué lindo nombre. Marcela. Bueno, ya hay varios conectados. Amalia, hola Amalia de Puerto Montt. Sí, bueno, la idea es que también nos puedan preguntar si tienen alguna alergia, ustedes también puedan compartir y nos puedan contar lo que están viviendo y podemos también ayudarlos un poquito a solucionar, si es que es posible, también lo que les sucedió, lo que les sucede hoy día, ¿ya? Así que también la invitación es a que también compartan su historia, lo que están viviendo es importante también para nosotros y también para todas las personas, les sirve a todos. Sí, son un ejemplo de todo para sanar las alergias. Así que... Ahí está la Vicky, yo te vi. Bien, se están conectando todos los grupos. Sí. Genial, oh, qué bien. La Silvana también está ahí, la Tere. Bueno, vamos comenzando, Jimé. Vamos. Este tema estaba pendiente quedó en diciembre en votaciones. Jimé hizo unas votaciones por Instagram y ese fue el tema ganador. Justamente vinieron las vacaciones de verano y nos reiniciamos hoy con el tema que quedó pendiente. Así que empezamos con la Vicky. Vamos a contestarte la pregunta, Vicky. Vamos a empezar. Alergia a ciertas personas. Si bueno, es alérgica a la gente tóxica. Bueno, vamos a conversar justamente de eso, cómo uno puede ser alérgico a ciertas personas. Comencemos con lo que es la alergia para entender un poquito cómo funciona esto, cómo funciona nuestro cuerpo, por qué producimos la alergia, ¿ya? Exacto. Cuéntanos, Jimena. Lo primero, bueno, es que la alergia es una reacción que tiene nuestro propio sistema inmunitario hacia, a ver, tenemos un problema acá con la batería, esperemos que no nos falle. Tenemos una reacción de nuestro sistema inmunitario que lo producimos nosotros mismos, ya que estamos reaccionando hacia algo o alguien que nos molesta. Por eso que la pregunta de Vicky me parece bastante buena. ¿Puede una persona producirme una alergia? Y sí, puede producirme una reacción alérgica porque mi sistema inmunitario se siente atacado por cierta persona, entonces entra en estado de reacción, de lucha, porque se resiste a eso que está pasando, a esa persona, ¿ya? Entonces, en general, la alergia nos habla de resistencia, ¿ya? Esto es importante porque llegamos a una palabra, ¿ya?, que nos habla de lo que es efectivamente la alergia, que es esa parte de nosotros que se resiste, ¿ya?, a aceptar ciertas situaciones y personas. Exacto. Y cuando nosotros nos resistimos a esas situaciones o personas, va a producirse la alergia, ¿ya? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿a quién me estoy resistiendo? También otra pregunta podría ser. Una pregunta, ¿a qué le llamas tú resistir? Cuando uno resiste, ¿es porque uno le molesta algo a alguien? ¿A eso le llamamos resistencia? Sí, o sea, la resistencia es no quiero, por ejemplo, conectarme con esta persona o con esta situación, ¿ya? Porque no acepto, y esa es la palabra clave, no acepto esto que está pasando, entonces me resisto. Esa es la resistencia, ¿ya? Cuando no acepto a una persona o circunstancia que está sucediendo, ahí es cuando hay resistencia. Está la Vilma también, están llegando. Ok. Sí.
¿Cuáles son los tipos de, o sea, los conflictos, los diferentes tipos de conflictos que se pueden producir las alergias? Bueno, importante que nosotros ya como hablamos de lo que es la alergia en sí, ustedes también vayan analizando si ustedes tienen una alergia, qué es lo que está pasando, a qué se están resistiendo, a qué situación, a qué personas se están resistiendo. También ustedes pueden empezar junto con nosotros a analizar también cuál es su resistencia, ¿ya? De qué se están protegiendo, contra qué están luchando, ¿ya? Esto también es importante. Bueno, lo que me dices tú, Jimé, ¿cuáles son los conflictos? Como, digamos, conflictos a nivel emocional. Según la energía que tiene cada persona, ¿cierto? Sí, pero vamos a ver unos conflictos en general, ¿ya? Algunos de tantos. Después yo creo que podemos analizar alergias en particular. Algunos ya nos están preguntando aquí, por ejemplo, algunas preguntas. Vamos primero a lo que es el conflicto en general de la alergia y después podemos ir a ver alergias en particular que ustedes nos pregunten, ¿ya? Para ir contestando también sus preguntas. Lo primero, el conflicto en general de la alergia es porque hubo algún conflicto de separación, ¿ya? Y ahí es donde yo tengo que revisar qué separación tuve, qué pérdida tuve o qué pérdida de contacto ocurrió en mi vida con alguna persona, con algún animal, con algún lugar, con amigos. Por ejemplo, me cambié de casa, me cambié de colegio, cambié mi estilo de vida. ¿Qué fue lo que pasó en mi vida? ¿Ya? ¿De qué me tuve que separar? ¿De qué tuve que dejar? ¿Ya? ¿Qué perdí? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es analizar cuál es mi conflicto de separación, ¿ya? ¿Qué conflicto de separación tuve? ¿Ya? Esto lo estamos hablando para las personas adultas. Si es el hijo el que tiene la alergia, vamos a tener que revisar también conflictos de separación que haya tenido la madre, y también podría ser un conflicto de separación del padre, por ejemplo, incluso una pérdida de trabajo podría también generar una alergia, ¿ya? Exacto. Sí, una vez también comentamos en el curso, o sea, por un ejemplo de este conflicto de separación, alergia al polvo, y habíamos comentado que sucede con la separación del lugar cuando hay mudanza. Cambio de casa, ¿sí? Sí, que de repente lo vives de manera conflictiva. Porque no te quieres cambiar de casa, no quieres perder tus amigos, tu lugar donde vives, y te obligan a cambiarte de lugar. Y eso, si lo ves como un conflicto de separación, sí te puede generar una alergia al polvo, por ejemplo. Exacto. ¿Ya? Ese es un ejemplo de conflicto de separación. Sí. El siguiente conflicto, a ver que ahí nos habla la separación de su padre. La nariz es el padre. La nariz es el padre, así es. Armonía. Sí, así es. La nariz representa al padre, todo lo que es temas de rinitis, por lo mismo vamos a tener que revisar conflictos de separación con el padre, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo después como más detalladamente para que ustedes también nos vayan preguntando. Otro conflicto que podría ser es un miedo a morir, una memoria de muerte, o un miedo a morir podría ser por alguna alergia, alguien de mi genealogía que haya muerto, porque, por ejemplo, por una picada de abeja, por ejemplo, ¿ya? Y que entró en un shock anafiláctico y murió, ¿ya? Podría ser eso, y esas memorias de muerte que están en mi genealogía podrían activarse en cualquier momento también en mí, porque ese ADN está en mí. Y ahí es donde tenemos que revisar también la historia de nuestra familia. O sea, es muy importante, y eso lo hemos hablado también en muchos lives, la importancia de saber nuestra historia familiar, porque es clave para que nosotros podamos también saber cuál es el origen de nuestros conflictos. La biodecodificación va muy de la mano del árbol genealógico, van muy conectadas porque a través de la historia, de nuestra historia, podemos saber lo que le pasó a nuestros antepasados, y a través de la biodecodificación nosotros podemos decodificar programas que se están repitiendo en nuestra historia.
Exacto. Jimé, explícame qué es el shock anafiláctico. Ya, bueno, eso es como ya el extremo de la alergia, ¿ya? Okay. Es cuando una persona en el fondo piensa que se puede morir, digamos, ¿ya? Entra en shock y empiezan a presentar muchos síntomas. Sí, o sea, una persona se puede hinchar mucho, o sea, esas cosas que hay que actuar muy rápido porque la persona se puede morir por una alergia. Ahora, aquí en general esto significa que una persona tiene una memoria ya genealógica, generalmente es así, en donde la persona siente que está siendo atacada por un predador, ¿ya? Predador quiere decir es como un animal más poderoso que ella, ¿ya? Y que le puede causar la muerte. Entonces, de alguna manera, se activa una memoria que te dice la única forma de sobrevivir a un animal predador es haciéndote el muerto. ¿Ya? Entonces, todo esto es a nivel inconsciente. Todo esto a nivel inconsciente. Esta es información que está en el inconsciente. Nosotros no estamos pensando en el fondo en lo que está sucediendo. Entonces, la persona siente que puede morir, o sea, que puede morir por el ataque del predador, ¿ya? O, te digo, puede ser una comida, pero que esa comida causó la muerte de algún ancestro. Y se vuelve a activar. Y se vuelve a activar, ¿ya? Entonces, cuando eso ocurre, la persona se hace el muerto como para decir, no me ataques, ya morí, digamos. Entonces, entra en ese shock anafiláctico y es muy, muy peligroso. Ahora, yo les puedo dar un consejo, por ejemplo, a las personas que tienen ese tipo de alergia que de verdad es muy grave, ¿ya? Eso es que sales del restaurante y tienes que salir corriendo corriendo a la clínica porque si no te puedes morir. Yo le diría una frase a esa persona, ¿ya? Esta es una frase como para las personas que tienen ese problema, ¿ya? La frase sería, estás a salvo, estamos contigo, no tengas miedo, estamos aquí, estás a salvo, te puedes quedar en la vida. Con esa frase ya yo voy desprogramando esta memoria genealógica que tengo de que tengo que quedarme muerto, ¿ya? Que no me puedo mover para que no me vean. O sea, ustedes recuerdan lo que es los animales en general. Cuando viene un animal a atacar, ¿cierto? ¿Qué hace el otro animal más débil? Se queda quieto. Porque este animal fuerte está esperando el movimiento de este animal más débil para atacar. Si el animal débil no se mueve, este animal fuerte no ataca. Y eso, por eso, en el fondo, se activa esa memoria. ¿Ya? Y pero la línea es muy delgada entre hacerse el muerto y morirse. Sí, claramente. Sí. Hay que hacer las meditaciones. Sí, bastante. Sí. Bueno, eso es uno de los tantos conflictos que alguien está preguntando desarrollan varias alergias. Podría contar una historia para que se entienda un poquito. Ok. ¿Ya? Sí. Porque para que entiendan un poquito cómo estas memorias genealógicas pueden afectar tanto a una persona. Hay un caso, por ejemplo, de un niño de 8 años, ¿ya? Que se le detecta alergia desde el nacimiento al pescado, ¿ya? Y la mamá se empieza a dar cuenta de que cada vez que le da comida con pescado, el niño tiene una alergia, ya tiene una reacción alérgica que va aumentando cada vez más con los años, hasta llegar a ser muy peligrosa, digamos, hasta poder presentarse un shock. Por lo tanto, la mamá decide hacer una biodescodificación para saber qué es lo que está pasando con su hijo y desprogramar esta enfermedad, esta alergia. Y ahí, cuando hace esta desprogramación, se le pregunta sobre algún hecho dramático, algún hecho que haya sido muy inesperado en su vida, y ella se acuerda en ese momento que ella vivió cuando tenía 8 meses de embarazo, que esto es muy importante porque en general cuando un niño presenta alergia desde el nacimiento, vamos a tener que revisar la historia de la mamá, ¿ya? Para saber qué fue lo que pasó. Y ahí entonces ella cuenta que cuando tenía 8 meses de embarazo, estaba en una comida familiar y se atraganta con una espina de pescado, ¿ya? De merluza para ser más específica, y el niño tiene la misma alergia y con mayor intensidad con la merluza, ¿ya?
Entonces, ella, cuando se le queda atrapada esta espina en la garganta, deja de respirar. Tiene que ir al hospital urgente, con peligro de muerte, de morir ella y de morir su hijo también. Exacto. Entonces, cuando esto sucede, este programa, esto que pasó en la vida de la madre, queda grabado en el inconsciente ya del niño. Entonces, este niño va a presentar la alergia porque en su inconsciente quedó grabado lo siguiente, miren, escuchen. Comer pescado es igual a peligro de muerte, peligro de muerte. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Va a generar una alergia para protegerse de la posibilidad de muerte, ¿ya? Muy bien. Así funciona. Entonces, cuando uno desprograma a la mamá de esto, ya inmediatamente esa energía, ese ADN también se transforma para el hijo. Esto es una historia, como tú lo explicas, de biodescodificación y árbol genealógico, ¿cierto? Así es. Uno analiza las dos cosas, sí. Ah, muy bien. En general, cuando uno enseña la biodescodificación, también uno va a entrar al árbol genealógico y va a entrar a revisar los proyectos sentidos, que son en el fondo la historia de los padres al momento de nacer, de que nazca el niño, ¿ya? Bueno, hablando de la biodescodificación y árboles genealógicos, ahora comienzan las formaciones, los cursos sobre eso para que podamos entender más a profundidad las formaciones de biodescodificación, constelaciones familiares, que es el árbol genealógico, es lo mismo, y de canalización y sanación chamánica. Sí. Comienzan ahora en abril. En abril comenzamos las formaciones para las personas que quieran formarse. También, aquí en Santiago. Aquí en Santiago, y también aquellas personas que quieran hacer un proceso personal a través de estas terapias. También los invitamos a participar. Me pueden escribir a mi correo xpduran@hotmail.com, o también me pueden escribir por Facebook, por Instagram, para que yo les envíe información de los cursos de formación. Son cursos bastante completos, porque de verdad profundos, son de transformación. O sea, yo digo, el que entra a un curso sale diferente de todas maneras. O sea, si van al árbol genealógico van a aprender mucho de su familia, de su historia, de por qué repiten sus patrones, por qué no salen... O porque repiten enfermedades también, o alergias. También, sí, de verdad, también hay alergias que se repiten por historia familiar. También, y la biodescodificación es lo que estamos haciendo. Estos lives son todos biodescodificación, también para personas que quieran hacer terapia, y también personas que quieran aprender también, ¿ya? Que quieran aprender estos temas. Y la canalización y sanación chamánica, que es un curso hermoso para conectarse con los maestros espirituales, que yo lo recomiendo para todos los terapeutas, y también para aquellas personas que tienen también el don de canalizar, cuando quieran ordenar y aprender mejor la técnica. Así que bueno, queda la invitación abierta para los que quieran participar. Bueno, yo los invito, yo hice los 3, y de verdad que son demasiado buenos, son excelentes, y aprendes, creces, y todo. Les voy a dar los datos. La formación del árbol genealógico tiene una duración de 10 meses, es un sábado al mes, de 10 de la mañana a 6:30 de la tarde. De canalización y sanación chamánica tiene una duración de 9 meses, es una vez al mes también, de 10 a 6:30 de la tarde, y el de biodescodificación tiene una duración de 10 meses, una vez al mes también, de 10 a 6:30 de la tarde. Los cursos siempre son sábados o domingos, no se compliquen por el trabajo, así que no hay excusas. Nos han hecho varias preguntas, así que yo creo que podemos ir preguntando, ir revisando para ver... Ok, aquí hay Nati Sifu, dice, mi marido desde hace un tiempito hacia ahora, cada vez que come palta, le pica la garganta y le da como carraspera. Bueno, habría que revisar, mira, fíjate que ahí hay que revisar siempre la historia de la persona, por eso se hace una sesión individual. Aquí me están preguntando si yo atiendo, sí atiendo en sesiones individuales, sobre todo en la biodescodificación y también en el árbol genealógico. Uno necesita también interrogar al paciente.
si tú me dices, ya está identificado que la palta en el fondo le produce carraspera, yo le tendría que preguntar a tu marido, ¿ya? Si cuando él estaba comiendo palta en algún momento de su historia, porque vamos a tener que ver desde cuándo esto está ocurriendo, tuvo alguna discusión con alguien y no pudo decir lo que realmente quería decir, ¿ya? Tuvo que guardarse esa rabia o eso que quería decir y se lo dejó acá. Y como estaba comiendo palta, cada vez que come palta, él recuerda esa memoria de eso que no pudo decir, ¿ya? Entonces, ahí yo tendría que interrogarlo a él para saber efectivamente qué es lo que sucedió en su vida en ese... Tenemos que ir para atrás, hacer un retroceso. O sea, que la persona asocia lo que le pasó con el alimento que estaba comiendo en ese momento, porque el inconsciente grabó la imagen de todo lo que yo estaba viviendo en el momento en que eso ocurrió en mi vida, ¿ya? Aquí teníamos 8, me parece, ¿no? Se quedó atrás. Mira, aquí tengo otro, Gigi. Es alérgica, es una niña pequeña, es alérgica a las semillas, nueces, almendras, maní, aguacate, quinoa, perros calientes, al huevo sobremanera. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Esta alergia es una niñita? Sí, tiene 5 años. Tiene 5 años. ¿Esta alergia es de este bebé? Tengo que preguntarte eso. Para que me respondas. ¿Quién es el que está preguntando? Mr. Pancho. Ya, Mr. Pancho, nos puede responder, ¿cierto? Así está escrito en su... Sí, tiene 5 años, pero que necesito saber si esto es desde que era bebé o esto es de ahora. Sí, yo creo que me había comentado que sí, que es desde sí, que era bebé. No responde. Bueno, aquí entonces, él es el padre, supongo. Sí, así sí, que él es el papá. Te voy a decir algo que puede que no te guste mucho. Bueno, hay un tema con todo lo que es en temas de alergia alimentaria, ¿ya? Vamos a tener que ver qué pasó entre la mujer y el marido cuando estaba embarazada de la niña, en este caso de Gigi, si hubo algún conflicto de separación o ganas de separarse de la madre del marido, ¿ya? Entonces, habría que hablar con tu señora, en realidad, para saber qué es lo que ella sintió en ese momento. Ahora, pueden activarse también conflictos de maternidad de nuestra genealogía y que en el fondo podría ser que yo tenga una alergia, digamos, que yo tenga esta rabia contra el marido, que no sea mía, que podría ser de mi madre, incluso contra mi padre, ¿ya? Pero que se manifiesta cuando yo tengo a mi bebé. Y que extrañamente embarazada me da rabia estar casada. Y puede ser que esa rabia no sea por mí, sino que sea heredada de mi madre. Eso es lo que te quiero explicar. Entonces, ahí habría que hablar con la mamá, ¿ya? Porque en general el alimento está conectado con la madre. Por lo tanto, yo tengo que ver qué fue lo que le sucedió a la mamá durante el embarazo. Y si es una alergia alimentaria, ya que en general es a frutos secos, por lo que yo entiendo, por lo que veo, ¿ya? Que podrían ser también al huevo, que son todos alimentos de sobrevivencia, si te das cuenta, de la antigüedad, ¿ya? Entonces, como que tendríamos que ver si hay también algún conflicto de alguna mamá que pasó hambre, por ejemplo, antiguamente en la genealogía, habría que revisar. Ahora, en general, te digo que las intolerancias y todo el tema de alergia alimentaria, hay que revisar cómo fue la relación que tuvo la madre con el padre, ¿ya? Mientras estuvo embarazada. ¿Ya? Dice, me suena porque los padres de mi esposa se detestaban. Sí, es que puede ser que no sea contigo, pero que ella recuerde esa relación en su ADN y entonces active esa rabia contra el marido, que es la rabia de la madre. Pero uno no es consciente de eso. Algo le pasa, pero no sabe qué le pasa, ¿ya? Entonces es importante que también, no sé si estoy explicándolo claro, pero sí, en el fondo es importante que puedas entender que a veces uno reacciona por memorias genealógicas, no exactamente porque yo estoy sintiendo algo, sino que son cosas que se me activan en mi ADN, ¿ya?
Sí, yo creo que más que todo es eso, Mr. Pancho, que tu esposa vivió ese conflicto cuando estuvo embarazada de Gigi, por lo que tú estás contando, de sus padres, o sea, lo vivió con rabia. Entonces, eso lo heredó la niña a través del embarazo. Porque probablemente, claro, la mamá de Gigi tuvo que vivir en el embarazo de su madre todo el conflicto de separación, todo el conflicto de separación de intento de separación de los padres. Entonces, eso también genera que se hereden esas memorias. Exacto, mira, aquí hay otro. Después vamos a dar cómo curarlo, dice Mr. Pancho. Después damos unos tips, Jiménez. Vamos a dar algunos tips, no siempre, esto igual en general hay que ver siempre casos particulares. Vamos a dar algunos tips si se puede. ¿Ya? Exacto. Tienes el tiempo. Mira, aquí hay otra Silvana. Dice, ¿qué significa alergia a la caspa de perro y a los ácaros? Mi marido tiene ambas alergias, pero la más intensa es las de CIOs ácaros. Bueno, hay que ver algún conflicto también de separación. Siempre hay que ver un conflicto de separación. O sea, tu marido le da alergia los perros, la caspa del perro, ¿ya? Entonces hay que ver ahí si hay un conflicto de separación con algún perro, hay que ver la historia también de él con los perros para poder ver si hay algo en específico. Hay más que dice, ¿de qué era? Y a los ácaros. Hay otro que dice, y la dermatitis atópica en las manos. Yo también una vez me dio. Sí, la dermatitis atópica en las manos quiere decir que estoy con alguna intolerancia a mi trabajo, ¿ya? Tengo que ver qué está pasando. Mira, a mí una vez me pasó, yo tengo 3 niños, y me dio una alergia horrible en las manos. Yo creo que a mí se me grieteaban las manos, de hecho hasta me sangraban. Yo estaba con los 3 niños pequeños y no me daba tiempo de hacer nada. Entonces yo creo que fue eso, o sea, yo después que empecé a estudiar esto me di cuenta que era muchas cosas que hacer y que no me daba tiempo, y lo viví de verdad con mucha rabia. No podía tocar el jabón, tenía que usar guantes de tela y después el guante plástico para lavar los platos. Y bueno, en el fondo la alergia atópica en las manos, no quiero hacer esto que estoy haciendo, ¿ya? Así literal. Entonces, me resisto a hacerlo y la piel provoca esta alergia. Pero no lo respondimos a la pregunta de Silvana sobre los ácaros, pero ahí tenemos que ver alguna separación que haya, hay que revisar la historia de tu marido, porque si tuvo alguna separación, un cambio de casa, por ejemplo, en que tuvo que dejar un perro, en que también no quería hacer ese cambio de casa, podría ser esa una de las razones por la que tenga ese tipo de alergia. Entonces hay que revisar su historia para decodificar, ¿ya? Las alergias siempre tienen un origen, entonces tenemos que encontrar primero qué es lo que la produce, ¿ya? Bueno, igualmente vamos a dar unas preguntas claves para que ustedes mismos aprendan a descubrir cuál es el origen, o sea, lo más fácil que se pueda, cuál es el origen de sus alergias para poderlas sanar. Aquí hay ¿qué significa la alergia al polen de mi hija mayor? Ya. Bueno, aquí hay un conflicto de separación también que tiene que ver con la estación del año, ¿ya? Entonces hay que revisar qué sucedió en la época de primavera en la vida de ella, cuándo empezó esto. O sea, habría que revisar eso, ¿ya? Si hubo una separación conflictiva, algo que le dolió mucho a ella, perdió a alguien, como les dije al principio, una pérdida de un animal, cambio de casa, pérdida de compañeros, cambio de colegio, o sea, qué es lo que sucedió en esa época en su vida, o pérdida de alguien querido. Estos conflictos de separación generan, digamos, como que marcan el inconsciente y generan la alergia, ¿ya? Entonces hay que revisar ahí más o menos por dónde iría. Es un tema estacional, ¿ya? Un conflicto de separación. Mira, aquí hay una historia que nos cuenta Andrea. Yo siempre he querido saber qué fue lo que me sucedió hace como unos 3 o 4 años atrás, donde tuve una alergia en las 2 piernas.
donde tuve una alergia desde las rodillas hacia abajo, mucha picazón y se me hacían ampollas. Mis piernas quedaron llenas de heridas. Me duró como 4 meses y después se me pasó. Y nunca supieron decirme qué fue. Sí, bueno. Gracias, Andrea, por contarnos esto. Interesante lo que te sucedió. Como, yo digo, cómo el cuerpo reacciona, impresionante. Ya cómo el cuerpo nos habla. Eso es lo que tenemos que estar atentos, aprender a leernos, aprender a escuchar nuestro cuerpo para poder saber también qué es lo que está sucediendo. Mira, me dice hace 3 o 4 años, me tuve una alergia en las 2 piernas, desde la rodilla hacia abajo. O sea que te invalidaba en cierta manera. Le daba picazón y le salieron ampollas. Le salieron ampollas, o sea, fue una resistencia tremenda a ir hacia donde tenía que ir. ¿Hacia un lugar? Hacia un lugar, porque la rodilla, ¿qué es lo que es? La rodilla me da dirección hacia dónde quiero ir, ¿ya? Okay. Entonces, los pies también, obviamente, son los que me sirven de apoyo para caminar. Entonces, si tengo heridas en mis pies, si tengo heridas en mis piernas, y me duelen, ¿cierto? No quiero ir a donde tengo que ir, por lo tanto, probablemente estabas o en una situación que no querías estar, o estabas en un trabajo que no querías ir nunca más, habían cosas que tú te estabas resistiendo y que claramente tu cuerpo, tus piernas estaban hablando para no hacerlo más, ¿ya? Entonces, ¿por qué una alergia puede, esa también es una buena pregunta, ¿por qué una alergia puede estar un rato y después irse? Porque estoy resistiéndome a cierta persona o cierta situación. ¿Cómo que se activa? Cuando la situación o la persona se va de mi vida, se me va la alergia también. Ay, caramba. ¿Ya? Ya. Entonces, algo, claro, le duró 4 meses porque hizo un cambio ella, probablemente. No sabemos más de la Andrea. Si puedes, cuéntanos si te hace sentido o si algo pasó ahí en tu vida, ¿ya? Miren, que hay otra persona que me dice, yo soy alérgico a la papaya, me hace bajar la tensión, a punto que me desmayo. ¡Wow! Rafael. ¿Qué te pasó? ¿Cómo hay que ver ahí también, como te digo, todo lo que es alergia de alimento, hay que ver la historia. Hay que preguntar. Hay que ver primero si esta alergia es del niño, de cuando soy guagua, o es de adulto. Si es de adulto, tengo que acordarme si tuve alguna situación difícil, estaba comiendo papaya cuando me estaba separando de mi señora, por ejemplo, ¿ya? Y estaba comiendo papaya y ella me decía, me voy a separar de ti, y yo estaba comiendo papaya. Entonces, yo simplemente me resistí a lo que me estaba diciendo, no acepté lo que me estaba diciendo y asocié mi comida de ese momento con el conflicto, con la resistencia. Entonces, desde ese momento, la papaya me da alergia y casi me desmayo, dice, porque fue un impacto lo que me pasó en ese momento. Entonces, tienes que revisar tu historia. Si te dio de adulto, tienes que revisar tu historia para saber qué fue lo que pasó. ¿Ya? Revisar la historia, Jimmy se refiere a recordar. Recordar lo que te sucedió. Exacto. Desde cuándo tienes esta alergia, si estabas comiendo alguna... ¿Y qué te estaba pasando en ese momento? Exacto. Si estás comiendo alguna papaya, tienes que recordar. Es importante en la biodecodificación recordar lo que nos pasó, porque así vamos también haciéndonos conscientes de lo que en nuestro cuerpo quedó en el inconsciente. Y así vamos sanando también, ¿ya? Y tenemos una niña que Tengo una alergia en la pantorrilla hace 2 años aproximadamente. Con los años ha ido aumentando. En la pantorrilla. Pero no. ¿En los 2 pies o no, Patricia? La Pati. ¿Los 2 pies o en uno solo? Vamos a ver si... Alejandra. Para que nos conteste. Sí, Alejandra Lías dice, a mí me dio alergia al pelo cuando murió mi abuelita. Como alergia en la cabeza, en el fondo, ¿no? Sí. El cabello le tocaba la cara y le daba okay. Alergia. Ya. ¿En los 2 tobillos? ¿Eso querés? Sí, no. Sí, contestó. Sí, las 2 piernas, contestó. A ver, vamos a estar pendiente el pelo. Sí. Mira, si en las 2 piernas, en la pantorrilla, también tiene que ver con que siento que
de alguna manera me están traicionando en lo que estoy haciendo o en alguna relación de trabajo, una relación de pareja, algo no me está gustando, es como que me estuvieran pegando en la pantorrilla, así como por atrás, sin que yo pudiera defenderme, como por la espalda, ¿me entiendes? Como una traición. Como si yo sintiera que algo, claro, que es como una traición, algo que no puedo yo zafarme, ¿ya? Y tiene que ver con algo que tengo que seguir haciendo, que tengo que seguir caminando hacia allá, aunque no quiero. O sea, hay cosas que yo ya no quiero hacer hace 2 años, en el fondo, y las tengo que seguir haciendo porque como que no tengo posibilidades. Entonces como que me empujan, me obligan, me siento obligada a hacer algo o ir hacia un lugar que no quiero ir, ¿ya? Entonces ahí está la pregunta, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que estoy haciendo que no quiero hacer? ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Hacia qué trabajo estoy haciendo? ¿O qué relación estoy teniendo que no quiero tener? Entonces, tengo que revisar eso para poder, en el fondo, quizás dejar alguna situación, alguna persona, porque si ha ido en aumento es porque todavía sigues en relación con esa persona, ¿ya? O esa situación, o ese trabajo. Hay que revisar. Estábamos en el pelo ahora. Sí. A mí me dio alergia de pelo cuando murió mi abuela. Ya. Una alergia de contacto en el fondo, porque se fue mi abuela. O sea, probablemente tu abuela cuando era chiquitita te peinaba, ¿ya? Sí. Entonces, es como, ya no está mi abuelita, que ella era la que me peinaba, la que me hacía el bulito en el pelo, que me hacía los moñitos. Entonces, ese recuerdo que tienes de infancia, se activó con el conflicto de separación de la pérdida de tu abuela, ¿ya? Es lo que tú probablemente más recordabas con más amor de ella. Entonces, cuando ella la pierdes, se te activa el conflicto de separación y el pelo, de cierta manera, es como que te la recuerda, ¿ya? Pero también es porque te resistes a la muerte de tu abuela, que fue muy difícil para ti, ¿ya? Por ahí puede ir. No conozco tu historia, así que no lo sé. Sí. La Pati nos dice que sí, que le quedó clarita la respuesta y entendió hacia dónde va. Que bueno, eso es lo importante es que vayan entendiendo y que vayan tomando conciencia en el fondo de cuáles son sus conflictos y desde ahí, desde esa conciencia también, ir aceptando. Esta es la palabra clave hoy día en la alergia, es la aceptación, la aceptación. Claro, pero lo importante es ver el origen. Nosotros habíamos hecho una lista de algunas alergias, pero ya ustedes han preguntado y han compartido algunas. Bastante, sí. Alejandra dice, me hiciste llorar. ¡Ay, qué linda! Mamá. Ok. Tenemos una aquí, algo que es muy típica, la alergia al níquel o al metal. Ah, sí, bueno, eso tiene que ver con la genealogía, hay que revisar si hay algunos asesinatos, abortos, y hay que revisar. Y también también en general, todos los conflictos con metales son conflictos con el padre. Ah, ok. Son conflictos con el padre. Entonces, hay que ver también la relación que tiene la persona que tiene la alergia a los metales o al níquel, cuál es el conflicto que tiene con papá, ¿ya? Eso es lo que hay que revisar. Ok, vamos en conceptos rápidos para tratar de decir algo. Lee la mía, es alergia respiratoria, Lorena. Está más arriba, A ver, Lorena. Cuando duermo en el living o en otra casa, no me ahogo. Espérate, está más arriba la historia, ahí está. Okay. Tengo alergia a mi dormitorio. El juego lo he tenido hace muchos años, pero hace 5 años me cambié de ciudad y volví a la anterior, donde he vivido en 2 casas diferentes. A ver. ¿Y después dice? Cuando duermo en el living o en otra casa no me ahogo y duermo bien. O sea, el tema es con su habitación. Espérate, y en las 2 casas, tengo que hacer una pregunta. ¿En las 2 casas tuviste la misma alergia? O sea, ¿te ahogas en tu dormitorio? Porque son 2 casas distintas, no es el mismo dormitorio. Veamos si nos responde Lorena para ver si la podemos ayudar. Ok, esperamos las respuestas de Lorena. Porque quiero saber si esto te pasa
te pasó en las dos casas te ahogabas en tu dormitorio, necesito saber eso también para poder ayudarte en eso, ¿ya? Okay. Le voy preguntando a Jimé, alergia al gluten, algo que también es así como que, Lorena dice sí. Me pasó bueno. Le pasó en las otras casas también. ¿Tiene cuántos años dijo? Tenemos que revisar para atrás. Esto he tenido... Hace 5 años me cambié y volví. Tengo alergia a mi dormitorio y hace 5 años. ¿Hace cuánto tiempo tienes la alergia a tu dormitorio? El mismo juego de dormitorio. Eso sí es importante. ¿Hace cuánto tiempo tienes la alergia? Porque esto es un tema de pareja. Yo sin saber muy bien, pero no sé cuál es la historia, pero en las dos casas tiene el mismo juego de dormitorio, o sea, la misma cama. ¿Hace cuántos años te pasa esto? Esta alergia en tu cama, porque vamos a decir, hace 3 años. ¿Qué pasó con tu pareja? ¿Tienes pareja? ¿Tenías pareja hace 3, 4 años? O sea, podía ser una persona que dormía con ella. También, sí. O sea, independientemente que sea pareja, un sobrino, una prima, un hijo. Listo. Bueno, en Facebook habíamos quedado pendientes. Habíamos quedado con Lorena pendiente, estuvimos fuera un ratito, así que, sorry, pero ya volvimos. Lorena, si está ahí en Facebook, para que nos digas qué pasó, me interesa saber qué pasó hace 4 años atrás, si dormías con alguien, esa persona se fue de la cama, quiero saber eso. Siempre, como les dije al principio, las alergias tienen conflictos de separación. Mientras más detalles, es más fácil. Sí, bueno, nos preguntaban acá, ¿qué pasa? Rafael dice, paso por situaciones de mucho estrés, me brota una alergia en la cara, alrededor de la nariz. Bueno, cuando los conflictos tienen un conflicto de estrés y además, claro, el conflicto y la alergia le da alrededor de la nariz, quiere decir que el estrés le recuerda a su papá. O sea, que tienes un papá muy exigente, ¿ya? Y que ese papá era tan exigente que en el fondo cada vez que alguien te exige, alguien externo te exige, lo recuerdas a él y te pones muy nervioso. Y es tu nariz, que tiene que ver con el padre, la que refleja en el fondo ese estrés que tú sufres, como diciendo, no quiero que mi papá me siga mandando. Estoy harto de ti, papá. Pero como no lo puedes decir, ¿quién lo dice? Tu nariz. Tu alergia en la nariz. Entonces, tienes un tema con tu papá en el tema de la exigencia, ¿ya? Que tienes que resolver. Como te dije, la alergia, la solución de la alergia es una palabra, miren qué fácil, porque sanarse es súper fácil. Eso es lo que queremos transmitir con estos videos también, ¿ya? Solamente tienes que decir una palabra: te acepto, papá, así como eres. Y punto. Aceptación. Aceptación es la clave que te sana de las alergias, ¿ya? Alergia a los ojos. Bueno, es lo que no quiero ver, ¿ya? ¿Qué es lo que no quiero ver? Es la pregunta. O ¿a quién no quiero ver? También podría preguntarme y voy a saber a quién me alergia a los ojos. ¿O qué suceso? ¿O qué circunstancia? Alguna situación que no quiero ver. Alguna situación o alguna persona que no quiero ver, sí. Hay que revisar historias personales. ¿Nos quieres contar ahí, Michelle? ¿Nos puedes compartir? Estamos como bien en la... Dice que está trabajando en eso. Muy bien, Rafael. Te felicito. Acuérdate la palabra clave. Aceptación. Aceptación. Acepto a mi papá tal como es. Bueno, nos queda poco tiempo para terminar. Bueno, no supimos nada de Lorena, yo creo que no se pudo conectar, pero le voy a dar un mensaje aunque no la veamos. Tiene que recordar qué pasó, qué conflicto de separación tuvo ella 3 o 4 años antes. Ya volvió. Volvió la Lorena. Lorena, estamos esperando. Lorena, te estamos esperando. ¿Qué pasó en tu vida personal, ya? Si tuviste algún conflicto de separación de alguien que dormía contigo,
¿ya? Sí, nos desconectamos, ¿no? Se nos cayó el internet, tuvimos que reiniciarnos. Cuéntanos, Lorena, si tú tuviste algún conflicto de separación, si terminaste alguna relación, o alguien que dormía contigo tuvo que salir de la cama hace 3, 4 años. Necesito saber eso porque tu conflicto está en tu cama, para ser más directa, y hay un conflicto de separación ahí que obviamente te está generando el ahogo, ¿ya? Estoy felizmente casada hace 23 años, dice. ¿Y qué pasó hace 3, 4 años atrás? No ha habido cambio, pero algo pasó hace 3 o 4 años, algo sucedió. ¿Tiene que haber sucedido algo? Sí, porque la alergia es a tu dormitorio, a tu cama, entonces hay algo que te recuerda algún conflicto que viviste. Conflicto que viviste o noticia que recibiste de alguna pérdida de alguna persona estando en tu cama. O sea, hay que ver ahí qué pasó también. Okay. Cuando duermo con mi esposo en otra cama, duermo bien. Cómprate otra cama. Hay soluciones más simples incluso. Pero es que, de verdad, yo creo que fue eso. La cama te recuerda algo, por eso que hay que revisar. ¿No? Alguna noticia que recibiste y estabas acostada. Sí. Tiene que haber sido, volví a la ciudad donde vivía. Hace 3 años volví a la ciudad donde vivía. ¿Te gustó eso? ¿Querías volver o no? Sí. ¿Pero qué dejaste? Pero eso sí que, ¿sí le gustó o sí? O si va a comprarse una cama nueva. O si recibió una mala noticia. Respuesta aquí me preguntan, si vamos para la respuesta, Lorena, el gluten, ¿ya? También el gluten es como importante, también está muy de moda hoy día como alergia, ¿ya? Es un conflicto en general con el Padre, con Dios, ¿ya? Por ejemplo, estoy renegando de Dios porque Dios me dejó sola en este momento. Puede haber mucha rigidez también mental que yo no quiero cambiar de opinión respecto de lo que pienso, por ejemplo, de papá o respecto de los hombres. Hay que ver también si hay algún conflicto en esa línea, ¿ya? También la alergia al gluten puede venir de memorias genealógicas, ya del árbol genealógico. Por ejemplo, mi familia quedó pobre, ¿ya? Porque perdimos toda la cosecha del trigo, ¿ya? Y tenemos alergia, porque el trigo nos produce hambre, ¿ya? También podría ser algún recuerdo de genealogía o que a ti te hubiese pasado también, haber sido excluido o echado en una fiesta familiar de una manera bastante dramática, ¿ya? Entonces hay que revisar historias, pero en general yo creo que es importante cuando uno tiene alergia al gluten, es ser un poco más flexible, hay que aprender flexibilidad, porque en general está muy asociado a la rigidez mental, ¿ya? Así que ese también es un consejo para ti, también más flexibilidad, ¿ya? A ver, la Lorena, ¿qué nos cuenta ahora de la cama? Dice, la cama que compré allá, aunque ella fue de la ciudad, viví 8 años en una ciudad y me fui a vivir a otra por 3 años. Te pregunto, ¿esa cama te recuerda a esa ciudad donde viviste? 8 años. A lo mejor no fue una buena experiencia para ella. A lo mejor no fue una buena experiencia, por eso le pregunto eso. Sí. Bueno, mientras ella contesta, vamos hablando de otros... Vamos a tener que hacer otro live de la alergia. Sí, es que es como largo, es que hay muchas alergias. Sí, porque podemos hacer una en vivo también, pero ya estamos como en el tiempo. Sí, ya estamos. Bueno, si quieres damos los últimos tips. Ya, Lorena no nos ha contestado, pero es muy interesante su tema, ¿eh? Me gustó. Sí, porque se tarda mucho. Sí. Tenemos que seguir. ¿Qué otra cosa danos tips, Jimé, para descubrir el origen de nuestras alergias. Tenías unas preguntas claves. Sí, la primera pregunta es como, ¿qué situación o persona no estoy tolerando? ¿Ya? O sea, si yo tengo una alergia, tengo que preguntarme, ¿qué situación o persona no estoy tolerando? ¿O a qué situación yo me estoy resistiendo? O sea, tenemos que entender que la alergia es una capa de protección para resistirme a lo que me está ocurriendo. Cuando sale alergia en mi cuerpo, ¿ya? Lo que hago es poner una capa protectora. Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo.
si yo detesto a mi jefe y mi jefe todas las mañanas me abraza, y a mí me molesta eso, ¿qué voy a generar en mi piel? Alergia, que se brote, ojalá que se brote, que se vea bien fea. Entonces, si mi jefe va a tener resistencia a abrazarme, le va a dar guácala, y entonces yo voy a lograr que mi jefe no me abrace. Esto yo lo puse como un jefe, pero también podría ser una pareja, por ejemplo. ¿Ya? Sí, podría ser. A veces nos resistimos a la pareja, pero no nos damos cuenta. Pero el cuerpo habla, siempre habla. ¿Ya? Entonces, la alergia también es una capa de protección. ¿Ya? Exacto. Mira, Lorena cuenta. Es que esta historia está muy interesante. Está buena tu historia, Lorena. Es que, pobrecita, a mí ya me dio piquiña. Dice, de todos mis muebles guardados, y allá conseguí unos nuevos. La cama la dejé allá. Cuando volví después de 3 años recuperé mis muebles y ese es el que me da alergia ahora. Lo he usado en 2 casas y me ahogo. Pero es que algo le sucedió. O sea, cuando volví después de años recuperé mis muebles. O sea, que los dejó en otro lado, pero bueno, ahí ya tendríamos que entrar a otra cosa, porque también puede ser que, yo no sé si alguien usó tu cama o no la usó nadie, pero... O estaba en un guardamuebles. Claro, o estaba guardada. Pero en el fondo es una cama que él no la usó durante 8 años porque no estuvo, ¿ya? Y después vuelve a tenerla. Yo te recomiendo comprarte una cama nueva. De verdad, aunque parece chistoso, pero de verdad creo que la solución a tu alergia es una cama nueva. De verdad. Es que no, pero es que es terrible no poder dormir una en su habitación. La cama te recuerda quizás cuando tuviste que irte la primera vez. Mira, estaba en una bodega, no lo utilizó nadie. Sí, pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que esa cama te recuerda la primera vez que tuviste que irte, cuando tuviste que dejar esa cama, tuviste que irte, quizás no querías irte de tu ciudad, tuviste que irte, dejar tu cama que te gustaba tanto, vivir 8 años en otro lugar que no te gustó tanto, no, 3 años, no sé, guardada 3 años. Bueno, tuviste que vivir en otro lugar que no te gustó tanto, ¿ya? Entonces, esa cama, de alguna manera, te recuerda, ¿ya? Te recuerda que tuviste que irte, que tuviste que separarte de tu ciudad, que tuviste que dejar tu casa. Y justamente lo que uno más ama de su casa, ¿qué es lo que es? Su cama. Entonces, obviamente que esta cama, que si bien la debes querer mucho, porque te trae todos los recuerdos, pero también te recuerda eso de que tuviste que dejarla. Entonces, haz un cambio. A veces uno necesita cambiar incluso sus muebles, porque a veces los muebles tienen también la pena, ¿ya?, de la pérdida, de la separación. Yo tuve que irme, dejar mi casa, dejar mi cama, a pesar de que no quería hacerlo, ¿ya? Y esa pena quedó en tu cama igual, y cada vez que la ves, te acuerdas de eso. Entonces, yo te recomiendo, cámbiala. Bueno, yo creo que ya fue muy práctico. Sí, solucionamos algo. Dice Dani, ¿la rigidez tiene relación con todas las alergias a alimentos? La mía repercute en el colon. Bueno, la rigidez en general enferma bastante, ¿ya? Porque la vida no es rígida, la vida siempre va en ondas, el cuerpo también va en ondas, la energía va en ondas. O sea que la rigidez que nosotros queremos establecer es una rigidez aprendida, ¿ya? Para lograr tener el control de la vida, que al final nunca podemos tener porque la vida es así, es en onda. Lo que te voy a decir respecto de la alergia al colon tiene que ver con tu mamá, también la alergia al alimento, tiene que ver con una relación con tu madre, hay un conflicto de resistencia con tu mamá, que tú tienes que sanar, ¿ya? Hay un tema en relación a tu madre. Aceptación, lo mismo que le dije acá a Rafael, acepta a tu mamá tal cual es. Y así va a recibir el alimento como algo que está bien para tu cuerpo. Lorena, que muchas gracias. Nosotras también, de verdad. La Lorena, bueno, estuvo muy buena tu historia. Lorena. Bueno, creo que ya debemos estar cerca por terminar la hora aquí. Sí. Danos tips para las alergias. Bueno, aparte de descubrir el momento que te sucedió, ¿desde cuándo viene? ¿Qué te pasó en ese momento? Mira, yo lo primero que les diría a las personas, que recuerden cuándo les ocurrió esta alergia. O sea,
¿Cuándo empezó la alergia? ¿Ya? Okay. ¿Qué es lo que me estaba pasando a mí? ¿A qué me estaba resistiendo? ¿Qué es lo que yo no estaba aceptando en mi vida? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, podemos hacer, no sé si alcanzamos, porque estamos ya súper pasados de tiempo. Se nos va a apagar el Facebook. No, todavía no. No nos han avisado nada de Instagram. Sí. Podemos hacer una meditación muy pequeñita, ¿ya? Pero para que ustedes también aprendan el ejercicio y lo puedan hacer en la casa, ¿ya? Nos preguntan por la alergia de ácaros, ya lo vimos, ya lo dijimos. Está más atrás en el video, tienen que retroceder. Va a quedar grabado en Facebook y en Instagram por 24 horas. Hagamos una respiración pequeñita para las personas que tienen alergias. Alergias también de todo tipo, o sea, hay cosas que no dijimos, que no hablamos de la psoriasis, no hablamos de la rinitis. De la rinitis hablamos que era conflicto con el papá, reflujo en los niños. Ani preguntó. Conflicto con el papá. Conflicto con el padre, también hay otras razones, sí. No las dije todas. El acné, hay cosas que no hablamos, sí, nos faltó tiempo. A ver si podemos repetirla después la alergia, pero nos quedan 4 minutos, dice Lami. Vamos a hacer una meditación cortita, ¿ya? Vamos a respirar profundamente, traten de relajar su cuerpo. Van a sentir la respiración profunda, traten de llevar la respiración hacia su diafragma, bajar la respiración hacia el bajo vientre. Inspiran profundamente, inspiramos y exhalamos. Inspiren profundamente y exhalen. Van a sentir su cuerpo relajado, tranquilo, en paz. Van a sentir cómo van relajando todos sus músculos, todos sus órganos se relajan. Y van a fijar su concentración en la alergia que tienen hoy día. Y van a recordar el momento en que empezó la alergia. Cuando empezó esta alergia, ¿qué estaba pasando en su vida cuando comenzó la alergia? ¿Qué conflicto tenían? ¿Qué conflicto estaban teniendo? Si estaban molestos con alguien o con alguna situación. Y van a mirar esa situación o eso que ocurrió y van a decirle a esa situación o persona, acepto todo lo que pasó. Van a mirar a esa situación o persona de la cual se resistieron y van a decir, acepto todo lo que pasó, está bien para mí, lo acepto. Respiren profundamente, inspiren y exhalen profundamente, botando en la exhalación esas memorias de dolor, esas resistencias que han tenido, vayan botándolas y sacándolas del cuerpo, sacando toda esa resistencia del cuerpo. Inspiren, aceptando, y exhalen, botando todas esas memorias de resistencia. Bien. De a poco vamos a ir volviendo, abrimos nuestros ojos y ya estamos de vuelta acá. Bueno. Ahí queda la meditación en Facebook. En Facebook quedó la meditación, lamentablemente en Instagram se nos acabó el tiempo, ¿ya? No nos avisó Instagram que nos quedaba. A veces nos avisa, hoy día no nos avisó. Pero quedó en Facebook la meditación, ¿ya? Para que la puedan ver. Bueno,
¿Qué más? Y nos vemos en el próximo live dentro de 15 días. Hoy vamos a hacer preguntas de tarot. No sé si la gente tiene alguna pregunta. Sí, pero antes de que se me vaya, que dentro de 15 días promocionamos y publicamos el nuevo tema. Sí. La nueva charla de lo que vamos a hablar. Y los que quieran preguntar algo, una del Instagram de Jime, una de Facebook y una de mi Instagram. Pregunten, están las cartas del tarot con Jime para responder una pregunta. No hay preguntas. Preguntas claras, respuestas claras. Nadie tiene preguntas. Si ustedes no preguntan, yo pregunto. De verdad. Mira, y aquí tenemos invitados. Bien. Preguntas para el tarot. Si alguien quiere preguntar algo. Sí, me gustaría mucho hacer una decodificación en vivo. Me gustaría mucho que hiciéramos eso. Ojalá lo pudiéramos hacer. Pero no ahora, porque ya ha pasado mucho rato, pero en un momento podemos hacerla también. Les avisamos que hacemos una decodificación en vivo. Michelle, claro. Pregunta al tarot con Jime. Aquí hay una pregunta, mira. Dani. ¿Cómo también hay otra ya? Ok, ya tenemos las tres. ¿Cómo me irá en Chiloé? Me iré a vivir con mi pololo por un tiempo. Dani. Voy a preguntar cómo le iría en Chiloé o con el pololo. Porque no me quedó tan claro. Vamos a ver qué te dice el tarot. Bueno, voy por Dani. Una, dos. Oh, qué lindas tus cartas, Jimé. Sí, son muy lindos. Pero de los magos. Bueno, ahí estás tú, reina de basto, ¿ya? Tienes muchas ideas que quieres hacer, fuiste con muchas ganas a Chiloé, lo vas a pasar súper bien, súper bien. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Es que te ordenes, ¿ya? Que te ordenes, que hagas, que concretes las cosas, porque esta carta también nos habla de que muchas veces te quedas como en los sueños. Estamos con Mercurio retrógrado, esto pasa, Mercurio retrógrado, no tenemos nada que hacer. O sea, vamos con Michelle mientras tanto. Después respondemos tu pregunta, Lorena, porque es verdad, es importante saber si vaya a tener las luquitas para poder comprarte la cama. Michelle dice, el 24 de marzo me avisarán si tengo contrato indefinido. ¿Me va bien o mal? Vamos a ver, Michelle, a ver si se queda en ese trabajo o no. Vamos a ver qué te dice el tarot. ¿Ya? Saco por ti, Michelle. Oh, por Dios. Saca una más. Ok. Ya, mira, Michelle, estas son las cartas que salieron, ¿ya? Uy. El 10 de espada, el loco, el mago, ¿ya? Quiere decir que igual va a terminar esta etapa como de dolor, de incertidumbre que has tenido. Aquí está el loco, o sea, que en el fondo no sepa dónde voy. Y el mago nos habla de que sí es posible, ya que puedes iniciar algo ahí. Y pregunté también, ¿qué es lo que tienes que hacer para asegurarte ese contrato indefinido? Y mira lo que salió. El caballero de basto. O sea, ¿qué quiere decir? Tienes que mostrarte, tienes que trabajar full. En esta época, en este tiempo, vuélvete trabajólica, ¿ya? Muestra quién eres en el trabajo, que vean que trabajas y en la potencia y en la eficacia que tú trabajas. Y eso te va a llevar a que te den el contrato indefinido. Bien, ya. Michelle, ya sabes, ser más expresiva y mostrar todo lo que hace. Muy bien. Michelle trabaja más calladita. Entonces ahora di todo. Ahora yo hice esto, yo lo hice. Así. Exacto, hay que mostrarse, ¿ya? Para que vean. Listo. Lorena, mira, Lorena, ¿debo seguir luchando por el trabajo que tengo y me gusta o debo cambiar de profesión y darme por vencida? Oye, Lorena. Vamos a cambiar solo la cama. Ay, Dios mío. Fíjate que lo que más me llama la atención es tu pregunta. ¿Debo seguir luchando por el trabajo que tengo? O
sea, si tu trabajo significa un sacrificio, si tu trabajo significa una lucha, entonces tienes que preguntarte si estoy en el trabajo correcto. O sea, lo ideal es que uno logre disfrutar lo que hace. Y en eso les voy a decir algo que es importante. Yo empiezo a disfrutar mi trabajo cuando yo empiezo a sentir que estoy al servicio de los demás. Si tú sientes que tu trabajo no está al servicio de los demás, probablemente se te hace una carga, se te hace difícil y sientes que estás luchando por tu trabajo. Ten ojo en lo que me acabas de preguntar, primero que todo, ¿ya? Bueno, ella dice que le gusta, pero también es eso. ¿Me gusta o debo cambiarme de profesión y darme por vencida? No, siempre hay que luchar por lo que uno quiere, lo que le gusta. También hay que dejar que la vida fluya, y también pienso eso. Hay que probar otras cosas. Lorena. Ya, bueno, Lorena, aquí tú eres la emperatriz, por lo tanto tienes todo para que te vaya bien. Tienes todas las herramientas, eres full creativa, tienes todo para que te vaya bien, ¿ya? Estás muy agotada hoy día, ya estás agotada en el trabajo que tienes, no obstante de que eres una mujer que aporta siempre en un trabajo, posibilidades de cambio tienes, está el emperador acá, así que posibilidades tienes, incluso para decirte más claro, un hombre te puede ayudar a cambiarte de pega, si te ofrece el trabajo, di que sí, porque es un hombre que te puede ofrecer un trabajo nuevo. Yo creo que mira, ella dice, como cansada de tu trabajo ya. Ella dice, a mí me encanta mi trabajo, pero financieramente no sirve. No es bien retribuido. Ese es el tema que le gusta. Bueno, ahí hay que analizar qué posibilidades tienes de cambio. Ya estás muy agotada, yo creo que el tema más que todo es el agotamiento que tienes en tu trabajo. Quizás por lo mismo que no ves que hay retribución de trabajo versus dinero, ¿ya? Así que tú tienes todas las capacidades, eres la emperatriz, así que busca el trabajo que tú quieras y te va a ir bien, ¿ya? Genial. Bueno, hemos finalizado este live de hoy. Quedaron muchas preguntas, es que yo dije, o pregunto yo al tarot y todo el mundo quedaron preguntas, pero así todos quedaron que querían preguntar. No alcanzamos a contestar todas las preguntas, que son 3 nomás, no podemos, sino tendríamos que hacer una sesión de tarot. Exacto, sí, bueno, pero podemos hacerlo un día, ¿no? Sí, bueno, a la gente le encanta. Sí, en 15 días más vamos a hacer otro live, les vamos a anunciar el tema. La idea es que, bueno, así como nos acompañan hoy día, que nos acompañen también en ese momento. Alguien me preguntaba por el curso de biodecodificación, me pueden escribir a mi mail, Nati, xpduran@hotmail.com y les puedo dar toda la información. La biodecodificación, ustedes aprenden esto que estamos haciendo aquí, ¿ya? Bueno, les agradecemos mucho a todos los que han estado acá, que se unieron recién también, a Nadia, Árbol de Vida, José, Jorge, la Caro, Ramón, Paula, no alcanzamos a contestar, la Marcelita, la Clau, la Dani, ¿cierto? Y acá también Rafael, Andrea. Yo que soy su fan, Michelle. Nuestro fan. Sí, bueno, la Lucy también, que estuvo acá, la Lorena con su historia de la cama, que nos fascinó. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos hoy día y esperamos vernos pronto en 15 días más. Espero poder hacer una biodecodificación en vivo. Ojalá podamos hablar un poquito más de las alergias. Nos quedaron algunas alergias pendientes, pero siempre queda pendiente. Nunca alcanzamos y eso queda harto rato, pero bueno. Instagram. Bueno, nos estamos viendo. Que estén muy bien, que tengan una excelente semana. La invitación para las formaciones comienzan en abril. Todavía están en tiempo de inscribirse. Están los cupos abiertos, constelaciones familiares, biodecodificación, canalización y sanación chamánica. Así que están todos cordialmente invitados y nos vemos dentro de 15 días, miércoles a las 8 de la noche. Ahí publicamos. Saludos de Moco también. Nos vemos, que estén muy bien. Adiós. Adiós también por aquí.